Biblias. Bueno, una práctica así como de mucho tiempo, ¿no?, de los cristianos es juntarse para leer la Biblia y leerla. A veces era con un mensaje, así como ahora, alguien que viene y que cuenta, y a veces los cristianos se juntaban para leerla, solamente leerla, y porque sabes que el poder de la palabra de Dios no está en el que la predica, sino en la escritura, en lo que está escrito, ¿no? Y es una práctica que se hace desde los primeros tiempos. Al principio uno dice, uy, pero no estaba escrito, ¿cómo era que hacían? Bueno, se contaban las historias. Las historias de Jesús se contaban unos a otros y era en forma oral que se iba pasando las escrituras del Nuevo Testamento, porque las del Antiguo Testamento sí estaban, ¿no? Y por supuesto, antes de que Moisés escribiera los primeros libros del Antiguo Testamento, también se hacía lo mismo, se contaban las historias unos a otros. Por eso es una práctica que podemos seguir haciendo y les animo ahora a que tomemos un tiempo para leer la Biblia. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 1, desde el 1 al 14. Pero vamos a hacer así. Vamos a ponernos ahí en grupos de 3 o 4 alrededor. La idea es que uno lea en voz alta, no muy alta para que no se pierda el otro que está leyendo en el grupo de al lado, ¿sí? Entonces la idea es que se lean unos a otros. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14. Ahí va a aparecer en la pantalla la cita. Así que lo podemos empezar a leer ahí en voz alta como para que escuche el de al lado, pero no muy alta para que no se pierda el otro que está leyendo. Colosenses 1, del 1 al 14. En voz baja, ahí en el grupo lea nomás. Sí, solo en su grupo.
¿Cómo fue? ¿Todos llegaron al final, al versículo 14? Bien, bien, bien. Bueno, en esta parte de la carta, al principio de la carta, menciona algunas personas. ¿Usted pudo ver ahí el nombre de las personas que menciona? ¿A quiénes menciona? Pablo. Bien, ¿a quién más? Epafras, bien, o Epáfras, según quien traduzca, le pone el acento en distinto lugar. A Pablo, Epafras, ¿a quién más menciona? A Timoteo, ¿no? Y después menciona un grupo de gente. ¿A quién es? Los colosenses. Los colosenses son los que viven en Colosas, era la ciudad, no existe más esta ciudad. Ahí les puse un mapa para captar la atención de Andrés, que es especialista en mapas. Ahí tienen un mapa para que usted pueda ubicarse dónde estaba Colosas. Colosas ya no existe más. Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma, no estaba en Colosas. De hecho, nunca estuvo en Colosas. Pablo no tenía conexión con Colosas, nunca había estado. La iglesia de Colosas es, digamos, fundada o iniciada por Epafras. Él es el que inicia la iglesia de Colosas. Colosas está cerca de Éfeso, donde sí había estado Pablo. Son como 180 kilómetros, tampoco es tan cerca, pero ahí esa es la distancia. No era una ciudad así muy importante. Entonces, no sé cuál fue el motivo, pero Pablo nunca estuvo ahí. De hecho, Pablo no estuvo en todos lados, ¿no? Pero lo importante de esto es que el Evangelio y la palabra de Dios sí había llegado hasta ahí. Y ahí había iniciado una iglesia y resulta que Epafras va a visitar a Pablo a la cárcel. Entonces ahí es donde Epafras le cuenta a Pablo qué es lo que pasaba con los colosenses, qué es lo que pasaba en la iglesia. Entonces, por este motivo es que Pablo escribe la carta, a pedido de Epafras, porque la iglesia estaba teniendo algunas enseñanzas no muy bíblicas, no muy buenas, lo llamamos herejías, son enseñanzas como distorsionadas. Entonces, la carta de Colosenses tiene esa idea de corregir algunas enseñanzas equivocadas, pero es súper interesante cómo Pablo encara este tema, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Yo pensé, todos a la larga tenemos algo que corregir de alguna manera, ¿no? Pero qué distinto es cómo uno puede llegar a darse cuenta de esto. Y esto es lo que hace Pablo, ¿eh? Empieza a hablar a los colosenses para que ellos puedan darse cuenta de esto y empieza a darle fundamentos, para que puedan entender. Ustedes imagínense que esta gente que estaba ahí se está juntando de distintos lugares. Hay griegos, ¿no?, que tenían toda una filosofía de estudio, de entendimiento, de buscar con profundidad las cosas. Estaban los judíos, también una comunidad grande judía que se había ido por la persecución. No persecución a los cristianos, sino persecución a los judíos, una persecución romana. Y estas comunidades estaban ahí juntas. Los judíos pensaban algo totalmente distinto. Ellos creían en la obediencia a la ley y el cumplimiento de todas las normas para poder alcanzar la salvación de alguna manera. Entonces, estas comunidades estaban ahí juntándose y, bueno, de ahí es donde surgen algunas distintas posturas al respecto de las escrituras, de salvación sobre todo, de la salvación. Bueno, esta ciudad, para que ustedes se ubiquen, es más o menos lo que hoy sería Turquía y está cerca de la ciudad de Onás. Fue destruido Colosas, así que no existe, solo hay ruinas de lo que era Colosas y no mucha excavación, así que se estima el lugar. Para que ustedes tengan una idea, ahí está el mapa y podemos ver bien de qué se trata y dónde estamos hablando. ¿Sabes qué? Esto me da un poco la idea de la colaboración en el reino de Dios. Porque Pablo no era de Colosas, sin embargo le escribe con amor, con pasión, tratando de ayudarlos a encaminarlos en la fe. No era su iglesia. Y a veces decía, sí, yo trabajo para mi iglesia, quiero que mi quinta crezca, ¿vio? Como dice, quiero que mi quinta crezca. Y esta es la idea que tiene Pablo, trabajamos para el reino. Trabajamos para el reino de Dios. Queremos que el nombre de Jesús sea conocido, porque ese es el que transforma y cambia las vidas. No es mi iglesia, aunque amamos nuestra iglesia. No soy yo, no es el predicador, es
la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que transforma, y esto Pablo lo tenía claro, ¿eh? Por eso Pablo le escribe a los colosenses, que no tenían nada que ver, él nunca había estado ahí, y sin embargo les escribe, ¿eh? Así que tenemos un buen ejemplo de colaboración. Y el otro que aparece ahí es Timoteo, ¿eh? Timoteo era parte del equipo de Pablo, había sido discipulado por Pablo de alguna manera y además estaban trabajando juntos, ¿eh? Timoteo aparece en todas las, digamos, en todas las iglesias, en todas las cartas. Era una persona súper activa en el liderazgo, en evangelismo, en enseñar a otros, en la enseñanza. Timoteo aparece ahí por todos lados y Pablo le dedica ahí también un par de cartas a él. En Colosas, ¿saben quién estaba también? Que por ahí no sé si lo conectan, pero estaba Filemón. ¿Conoce la historia de Filemón? Si no conoce la historia de Filemón, léala en el libro de Filemón. Súper interesante cómo se pelea con Onésimo y cómo está la historia de reconciliación. Y de hecho, esta carta la lleva Onésimo y Tíquico. Eso está al final de la carta. Van a ver cómo la lleva a ellos, cómo el Señor restaura esa relación entre Onésimo y Filemón. No, todo eso está ahí, apasionadamente en la historia de Colosas. Todo sucede en Colosas, todo esto, ¿no? Así que lea la historia de Filemón, que es un libro cortito, tiene un solo capítulo y ahí va a conocer lo que pasó con la historia de estos dos, ¿sí? Entonces, mira, Pablo empieza saludando, ¿sí? Él siempre empieza así sus cartas, saludando. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Son los dos que están escribiendo, ¿eh? Ellos dos aparentemente se pusieron de acuerdo para escribir. Por eso lo menciona a Timoteo. Es importante, Pablo se presenta como apóstol, ¿no? Y uno dice, qué orgulloso, saca chapa. Saca chapa de su título. Bueno, el apóstol significa el enviado, ¿no? Acá vamos a poner, ahí tienen un poco el resumen de lo que vamos viendo, ¿no? El apóstol sería el elegido, el enviado, eso es la traducción de apóstol, ¿eh? Además, Pablo dice que apóstol también es un don, ¿eh? Él lo menciona como un don apostólico. Generalmente esto estaba conectado con los 12 discípulos de Jesús, también eran apóstoles, y Pablo, que no era uno de los 12 ni había estado con Jesús, pero él también tiene este don especial, ¿no? Que tiene que ver con ser enviado, con ser elegido, tiene que ver mucho con el trabajo pionero. Tiene que ver con eso. Generalmente con lo que es trabajo pionero, ahí es donde vemos la persona de los apóstoles trabajando en lo que es iniciar la iglesia, iniciar el mensaje, iniciar las enseñanzas. Ahí es donde estaba el don apostólico presente y Pablo se presenta de esa manera. ¿Sabe por qué se presenta de esa manera? Porque nadie lo conocía a él, o por ahí lo conocían de escucharlo nada más. Pero él lo que les dice es una referencia, como una credencial, ¿no? Es como para decir, bueno, lo que te estoy diciendo no es que me levanté hoy y se me ocurrió. Tengo un antecedente para justificar esto. Para que yo les cuento un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivíamos en Formosa, teníamos en Laguna Yacaré, teníamos 8 horas de luz diaria. 8 horas. Eso era lo que daba el gobierno de gasoil. Pero al paraje nos llegaban 4 horas. Porque las otras 4 horas de gasoil se las quedaban por el camino, ¿no? Desde los parientes del gobernador hasta el último que llevaba el carro, se quedaba con una parte y nos quedaban 4 horas de gasoil. Eso era todo el gasoil que teníamos en el pueblo, en el paraje, en el medio de la selva, para tener luz, 4 horas por día. De las 4 horas, si todo iba bien, teníamos luz, 4 horas. Pero la verdad es que teníamos 3, 2 y había varios días que no teníamos luz directamente, ¿no? Entonces, decía, qué lástima, nos dan la luz gratis y no la podemos usar. ¿Saben por qué? Y porque había fallas en la línea eléctrica, se rompía, había un montón de problemas. Y el encargado de prender el grupo no quería que nadie se le acercara. ¿Por qué? Y porque todos le pedían gasoil. A cambio de una ayudita, un poco de gasoil. Y claro, le quedaba cada vez menos. Entonces, él no quería que nadie se le acercara. Pero tampoco sabía repararlo, ¿no? Entonces,
un día yo me acerqué y fui y le digo, mira, quiero ayudarte a que tengamos gasoil, ¿no? No, a que tengamos luz, digo, ¿no? Dice, no, mira, no puedo, no quiero que me ayude nadie, porque sí, viene la gente a ayudarme, pero hay un técnico que va a venir algún día. Llovía mucho, así que íbamos a estar aislados por un mes, así que íbamos a tener un mes sin luz. Entonces, después de hablar un rato con él y vi que no había chance, le digo, mira, no me acuerdo el nombre de él, ¿no? Pero le digo, mira, Juan, le digo, yo te puedo ayudar, soy ingeniero y esto yo sé cómo repararlo. No te voy a cobrar nada de gasoil porque lo único que me interesa es que tengamos luz, igual que vos, igual que toda la gente de este paraje, que necesitamos luz. Yo no te voy a cobrar nada y te puedo ayudar a repararlo. ¿Y sabe qué? Cambió de idea totalmente. Dijo, bueno, de hecho reparamos el grupo, reparamos la línea eléctrica y tuvimos luz. Todos contentos y no se le cobró ningún gasoil. ¿Entendés? No es una cuestión de orgullo lo que dice Pablo, es una cuestión de decir, tengo lo necesario para respaldar lo que voy a hacer. Te voy a decir las cosas que entiendo directamente. Entonces, esto es lo que hace Pablo, le da validez a su mensaje, ¿no? ¿Y sabes para qué nos sirve esto? A veces no tiene que ver el título o el nombramiento. Yo siempre pensé, digo, bueno, la forma en la que trabajamos, la forma en la que hacemos las cosas, bueno, debe ser comunitaria, todos hacemos las cosas por igual. Pero, ¿sabes qué me di cuenta? Es importante cuando tenemos a cada uno ordenado, ¿no? Cada uno está en su función, cada uno está haciendo su tarea y podemos reconocer a las personas que están haciendo cada tarea dentro de la iglesia inclusive, ¿no? Y esto es lo que nos da Pablo la idea, de decir, bueno, acá tenemos, la gente está, los apóstoles están organizados de esta manera, ¿no? Y bueno, Pablo es el apóstol en este caso. ¿Sí? Entonces, importante, ¿no? Dice que es por voluntad de Dios, no tanto por aspiraciones personales, no es por lo que yo quiero lograr, sino que es por la voluntad de Dios. Ahí es lo que Dios nos está, lo que el apóstol está iniciando, ¿sí? Bueno, el motivo principal por el que escribe es para poder reenfocar a los cristianos. Los cristianos estaban entonces teniendo distintas ideas. Una de estas ideas que aparece ahí es el gnosticismo. El gnosticismo es una idea que tiene que ver con acumular conocimiento, conocer muchas cosas, para que de esa manera podamos llegar a ser salvos. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? La idea del gnosticismo. Esto es lo que se estaba gestando ahí. Ahora, esto del conocimiento, ellos decían que no todas las personas podían tener este conocimiento. Solo algunos podían tenerlo. Entonces, claro, era un grupo medio selecto el que podía tener este conocimiento de poder alcanzar la vida eterna, la salvación, de poder conocer a Dios, y todo se basaba en conocer y estudiar mucho, ¿sí? De hecho lo hacían, pero se basaba en eso, puntualmente la salvación. Dentro de ese conocimiento y de ese estudio estaba también ahí la naturaleza de Cristo, que ellos decían que Jesús no podía ser Dios y hombre a la vez. Entonces esa era otra discusión, ¿cómo? Si es Dios o es hombre, ¿qué podía hacer? Entonces eso es otra de las cosas que aparece ahí. Aparecía el culto a los ángeles también. Otra cosa que aparecía es el ecumenismo. El ecumenismo tiene que ver con decir, bueno, todas las religiones apuntan de alguna manera a Dios, como está el dicho ese que dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, todas las religiones de alguna manera nos llevan a conectar con Dios, eso es lo que decían. El ecumenismo también es otra de las cosas que Pablo encara en esta carta. Y la otra era de decir, bueno, todo lo que es espiritual es bueno, pero todo lo que es material es malo. Entonces hacían esa separación. Todo lo que tiene que ver con la carne, con el cuerpo, con las cosas materiales, eso es malo. Todo eso hay que dejarlo de lado, sí que somos solo espíritu. Eso era otra de las tendencias que tenían los colosenses, y Pablo escribe esta carta en base a eso, ¿no? Así que está bueno que cuando leamos esta carta vamos pensando qué es lo que Pablo tenía en mente y qué es lo que él estaba hablando. O sea, qué encaraba, ¿no? la carta. Ahora, mira, el verso 4, que a mí me llamó mucho la atención,
Fíjate que el verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis unos a otros, y el 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Mirá, ¿sabes qué? Está hablando Pablo de un mensaje que tiene que ver con fe, con amor y con esperanza. Esta es la carta a los colosenses, tiene que ver con eso, tiene que ver con la fe. Y entonces Pablo que dice, esto empieza con la fe, con creer. No tiene que ver tanto con un determinado estudio, no que esté mal que estudies, al contrario, le dice Pablo a los de Colosas. Está muy bueno que estudien, está muy bueno que se concentren en el estudio y que sepan lo más posible, ¿sí? Pero esto empieza por la fe. Ahora, cuando vos tenés fe, ¿sí? Uno puede tener fe en muchas cosas, esa fe tiene que de alguna manera demostrarse. Demostrarse, ¿cómo? Y se demuestra en amor. Esto es lo que dice Pablo, se demuestra en amor. Y yo escuché de la forma en la que ustedes se aman. O sea, no solamente me llegó el conocimiento de que ustedes tenían fe, sino que además de que se aman unos a otros. Bueno, el amor unos a otros se tiene que demostrar. ¿Cómo demostramos ese amor? Bueno, las cosas se demuestran el amor cuando las tenemos difíciles, generalmente. Porque cuando todo está bien, nos amamos todos y todos estamos contentos, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando tenemos problemas, ahí es donde se muestra el amor. Y esto Pablo lo vio, lo escuchó. Así que el amor llegó de esa manera visible, en forma práctica. Y la esperanza. ¿Sabes cuál es la esperanza? La esperanza de la vida eterna. La esperanza de que algún día vamos a estar con Dios en el cielo. Esa es la esperanza de la cual está hablando Pablo a esta gente. Entonces, ¿sabes qué? La esperanza la tenemos desde que escuchamos el Evangelio, dice. Desde que escuchaste y entendiste, ahí empieza tu esperanza de la vida eterna. No es algo que se construye con el conocimiento, ni con las buenas obras, ni con el cumplimiento de toda una ley, sino que tiene que ver con la fe, con haber creído. Entonces, mira, ahí está el mensaje que da, el mensaje del Evangelio, ¿no? Fíjate, el mensaje del Evangelio lo primero que hace es traer esperanza. Sí, hay juicio, el juicio de Dios, pero lo primero que hay una esperanza de que Dios perdona, una esperanza de que Dios perdona. Eso es lo primero que aparece en el mensaje, ahí está en el versículo 5, ¿sí? Y en el verso 6, ahí dice que se esparce y crece. Bueno, mira, esto es una característica de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana donde hay cristianos crece. Crece en cantidad de miembros. Bueno, puede ser que crezca. En nuestra iglesia ha crecido. Si yo recuerdo la primera vez que vine, hace 16, 17 años, éramos un grupito mucho más chiquito ahí en el salón de acá al lado, ¿no? Eso en la iglesia, bueno, mire, ha crecido, pero no se refiere a eso que crece en cantidad de miembros, sino que crece, que se multiplica, que cada vez hay más creyentes. Ustedes crean que, o vean que en los primeros 300 años de creyentes o de la iglesia, nunca creció tanto la iglesia en toda la historia, hasta el día de hoy, como creció en ese tiempo. En pocos años, la iglesia se expandió en todo el mundo conocido, partiendo de unas 200 personas solamente que habían ahí cuando se va Jesús. Unos 400 o 500 personas eran los que seguían a Jesús, ¿no? Y 12 apóstoles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El evangelio se esparce y crece. Crece. ¿Crece por qué? Porque trae esperanza a las personas y lleva fruto. ¿Sí? Bueno, ¿qué fruto se refiere? ¿Sabes qué fruto se refiere? Se refiere a los frutos del Espíritu Santo. Donde uno recibe el Espíritu Santo por la fe, cuando acepta a Jesús, lo primero que sucede es que empieza a haber amor en las personas, empieza a mostrarse ese resultado de amarnos unos a otros, de tener esperanza, de tener
bondad, ¿no? ¿Recuerdan los 9 frutos que aparecen ahí donde Pablo los describe? Gozo, paz, todo eso empieza a aparecer en los creyentes. Es el resultado de la fe. Y esto empieza cuando oímos y entendemos el mensaje. Cuando oímos y entendemos el mensaje. El apóstol Pablo le dice a la gente de Colosas, ustedes conocieron de la fe y recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon y entendieron. Es decir, cuando uno recibe el mensaje. Por eso hablamos de recibir. El mensaje de Dios se recibe. Porque yo lo escucho, lo entiendo y digo, lo quiero para mí. Eso es recibir el mensaje. Entonces a los de Colosas les dice, no pasa por las obras que ustedes hagan. No pasan por cuánto conozcan de las cosas de Dios. No pasa por cuán buenos sean. Esperamos que sean buenos, esperamos que conozcan. Sino pasa por haber oído y creído. Entonces les dice, y eso sucedió cuando Epafras les contó. Hace unos años que Epafras fue y les contó. Bueno, ahí es donde esto sucedió. En ese momento hubo un punto ahí en el que eso sucedió, ¿sí? Y otra vez en el verso 8 les vuelve a decir que el amor es el fruto del Espíritu Santo y se manifiesta en los creyentes aun cuando las cosas van mal. Otra vez el apóstol Pablo vuelve a mostrar esto, ¿no? A mí, ¿sabés qué me hace acordar? A Corintios 13, cuando el apóstol Pablo habla de los dones que había ahí entre los corintios, pero les dice, ¿sabés lo que está resaltando entre todo esto hoy? Es el amor, la fe y la esperanza. Y sobre todo esto, el amor. Sobre todos los dones, el amor es el más importante. Otra vez, es como el resultado de la fe. Se ve en el amor unos por otros. Así que este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje de Jesús que se basó en el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros para salvarnos y para perdonar nuestro pecado. Ahora, mirá lo que pasa. Importante. El apóstol Pablo dice, voy a hacer una oración por ustedes. Y la escribe, ¿no? La escribe ahí esta oración. Y fíjate algunas cosas que aparecen ahí en la oración. Una de las primeras cosas que dice ahí es que agradece. Vamos a hacer así ahora. Yo les voy a cambiar la diapositiva. Ustedes busquen la oración de Pablo. Está en el verso, yo les digo los versos, ahí donde está la oración de Pablo. En el verso 3 empieza, y después está el 9, el 10, el 11 y el 12. En el verso 3 él agradece por la fe y por las vidas transformadas, por las vidas cambiadas. ¿Qué le pide a Dios en el verso 9? ¿Qué les pide en el verso 9? Bien, que tengan llenos de conocimiento, que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Les voy a poner así, les ayuda un poco más. Ahí está. Entonces, lo primero que hace Pablo es agradecer. A veces oramos, ¿vieron? Y no sabemos bien qué orar o qué decir por las personas. Bueno, pedimos por la salud, pedimos por las cosas. Bueno, acá tenemos un modelo de cómo orar por otros creyentes. Mire, Pablo ora, lo primero que dice es agradece, agradece. Qué bueno poder agradecer por otros, agradecer por sus vidas transformadas. Acá está lo primero. ¿Cuánto transformó Dios tu vida desde que le conociste? ¿Sabes? El mensaje del Evangelio no es una teoría, no es una ideología, es algo que transforma nuestras vidas. Y desde que conocemos a Dios, empieza a transformar nuestra vida. Desde que le aceptamos por la fe, Dios empieza a hacer una obra de transformación. Y ahí empieza a cambiar. ¿Cuántas cosas cambió en mi vida el Señor desde que le conocí? Pablo agradece por eso. Pide que conozcamos su voluntad. Mire, hermanos, tantas veces necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para
las decisiones en la familia, para las decisiones en mi trabajo, necesito conocer la voluntad de Dios. Además de la salud, además de la economía en la casa, necesito conocer la voluntad de Dios, necesito entender sus tiempos, entender sus propósitos para mi vida. Después le pide, mire, sabiduría y discernimiento espiritual. Bueno, esto ¿sabe qué es? Es poder entender cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo vienen porque me equivoqué en las decisiones que tomé, cuándo vienen porque me tocaron las cosas así, ¿no? A veces uno dice, bueno, tengo una enfermedad y esto es una prueba de Dios. Mire, puede ser, pero ¿sabes qué? La gente se enferma siempre. Todos, los creyentes, los no creyentes, todos se enferman. Y nos toca a todos por igual. Y no pasa porque seas creyente o no. Ahora, que Dios puede usar eso, no tengo ninguna duda, ¿no? No tengo ninguna duda. Pero yo no sé si podemos decir, esta enfermedad me la mandó Dios como una prueba. No sé si eso es hasta correcto decirlo, ¿no? Entonces, eso es discernimiento espiritual. Poder entender qué cosas son las que Dios está haciendo alrededor mío y poder entenderlas. Pídale a Dios por eso, por sabiduría. ¿Cómo tengo que tomar decisiones en mi vida? ¿Saben qué? La mayoría de los problemas en los que nos metemos y son por las decisiones que tomamos. ¿O no? Piense en las decisiones que tomamos. Y dice, ¿cuántas decisiones hubiera cambiado? ¿Por qué? Pídale a Dios sabiduría para tomar decisiones que me ayuden a no meter la pata tantas veces, ¿no? Pide para que agraden y honren a Dios con sus vidas. ¡Wow! ¡Qué petición esta! Yo quiero honrar y agradar a Dios con mi vida y necesito pedírselo a Dios. Pablo dice, pídanle a Dios eso para que vivan de una forma que agraden a Dios y le honren. Pidan para que tengan un mayor conocimiento de Dios mismo. No solo para acumular conocimiento, sino para conocer a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando vos conoces a Dios? Tu vida empieza a transformarse. Tu vida empieza a cambiar. Porque empiezas a ver lo que Dios es, lo que Él hace y empieza a cambiar tu vida. Empieza a ver una transformación desde adentro. Les pide fortaleza para que tengan constancia y paciencia, ¿no? Bueno, esto es un lindo ejemplo de las pruebas, ¿no? A veces tenemos situaciones difíciles en las que estamos atravesando. Bueno, todos queremos que cambie la situación, quisiéramos que cambie rápido. Bueno, Pablo dice, no es para que cambie la situación, sino para que podamos tener fortaleza, para poder pasar la prueba, para los momentos difíciles, que nos pueden tocar a todos. Bueno, tener fortaleza, constancia y paciencia. Mire, las cosas difíciles no nos gustan a nadie. Todos queremos que pase rápido. Pero donde más aprendo es en las cosas difíciles. Ahí es donde aprendo. Cuando mi vida está sensible a la guía de Dios. Cuando estoy sensible a lo que el Señor quiere para mi vida. Normalmente uno hace un mensaje, lo prepara y por ahí después de un tiempo se olvida, ¿no?, de lo que prediqué. Entonces yo llevo un registro ahí de lo que prediqué en algún lado por las dudas, que a veces voy a una iglesia y no sé qué cosa que voy a dar el mismo tema, ¿no? Así que tengo un registro de qué voy a predicar, ¿no? Pero a veces uno se olvida, ¿no? Es normal. ¿Saben qué? Hay un mensaje que nunca me voy a olvidar. Un mensaje que di en una iglesia hace mucho tiempo. Era una iglesia donde yo me congregaba, un mensaje al grupo de jóvenes. ¿Y saben por qué nunca me voy a olvidar? Porque di un mensaje equivocado. Di un mensaje que estaba equivocado. Y yo estaba muy seguro de que estaba dando el mensaje bíblico, pero estaba equivocado. Y una hermana se acercó y me mostró que estaba equivocado lo que estaba diciendo. Y no me olvido nunca. Bueno, tuve la oportunidad de volver, de pedirles perdón y de corregir mi error. Pero a veces estamos súper entusiasmados y decimos, sí, esto, y estaba equivocado. ¿Sabes qué? Eso es algo que no lo olvido nunca. Di un mensaje equivocado y tuve la oportunidad de corregirlo y de aprender. Y a veces en situaciones difíciles es donde aprendemos y no nos olvidamos nunca, ¿no?, de nuestros errores. Usted se acuerda de sus errores y lamentablemente nos acordamos siempre, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho que dice, a veces ganamos
y a veces aprendemos, ¿no? Y esa es la idea. No siempre las cosas nos salen bien. De hecho, cuando usted hace negocios, ¿sabe que el 90% de los negocios fracasan? ¿Usted sabía eso? Pues a todos nos gusta. Todos a nuestro criterio somos buenos negociantes, ¿no? Yo soy de terror, no le vendo ni a mi abuela. Pero ¿sabe qué? Todos pensamos siempre que hacemos buenos negocios y todos decimos, yo soy el mejor en esto. Bueno, el 90% de los negocios fracasan estadísticamente. ¿Qué hago con ese fracaso? ¿Sabes qué? Los negocios que son de éxito fracasaron muchas veces antes, pero fueron aprendiendo, por eso llegan al éxito, ¿no? Claro, eso no se escribe, no se dice mucho, ¿no? Pero el resultado de un negocio que funciona es alguien que probó varias veces, generalmente sucede así, y fue aprendiendo. Por supuesto, el que nunca aprende nada, ¿qué crees que va a pasar? Y otra vez va a fallar el negocio, ¿no? Es así, aprendemos. Entonces, ahí es donde aprendemos fortaleza, constancia y paciencia. Eso es lo que le pide Pablo en oración a esta gente, porque sí, estaban enseñando cosas equivocadas. Pero tantas veces nos equivocamos, tantas veces. Y esto es lo que dice Pablo, que puedan fortalecerse para poder pedir perdón, para arreglarlo, para seguir y para aprender en la próxima, ¿no? Y bueno, pide para que estén llenos de alegría y de agradecimiento. Bueno, mira, estas dos cosas van juntas. ¿Sí? Van juntas. Cuando empezamos a ser agradecidos, empezamos a estar más contentos. Porque empezamos a ver las cosas buenas que nos suceden, ¿no? Para dar gracias, a veces hay que escarbar. Pero hay algo bueno acá. ¿Sabes qué? Cuando vos ves las cosas buenas que suceden, empiezas a estar alegre. Empieza a estar alegre. Ale me dice siempre, ¿no? Mirá cuánto para agradecer que tenemos. Yo tengo una tendencia natural a ser negativo, ¿no? Si hay algo catastrófico que va a pasar, y eso es lo primero que pienso. Es una tendencia natural, ¿no? Claro, se vuelve pecaminoso si uno lo deja rienda suelta a esa, ¿no? Ale me dice, mirá cuánto para agradecer. Entonces, es algo con lo que yo lucho siempre, de tener que mirar lo positivo y trato de buscar lo positivo porque sé que mi tendencia natural es que se mueren todos y todos desaparecemos. Esa es la tendencia natural, catastrófico, ¿no? Así es como terminamos. Pero es algo con lo que... ¿Por qué? Y ¿sabes qué? Se vuelve pecado, si no. Es una tendencia natural que tenemos, pero si uno la deja solito, lo mismo que el que roba. Hay gente que tiene la tendencia a que pasa algo y se lo manotea y se lo pone en el bolsillo. Bueno, tiene la tendencia, no pasa nada, pero cuando empieza a robar es un pecado, ¿sí? Lo mismo pasa con la gente que tiene esa actitud negativa como yo. Tengo una tendencia a eso, por lo cual tengo que orar constantemente. A veces, mirá cuánto para agradecer. Qué lindo, me hace cambiar el enfoque, me hace ver las cosas positivas, me hace ver cuánto el Señor nos da y nos da alegría. Nos da alegría. Entonces, ahí es como empezamos a poder combatir contra nuestras propias debilidades. Bueno, todo eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en su oración. Así que ahí tienen un modelo de oración cuando usted dice, tengo que orar por los misioneros, ¿cómo puedo orar por estos que están del otro lado que ni siquiera los conozco? Bueno, ahí tenemos un modelo de oración para poder orar por otros, cómo poder bendecir de alguna manera a otras personas. Y así termina el apóstol Pablo esta parte del capítulo, no es el capítulo, es la primera mitad del capítulo, después ustedes van a seguir viendo, o vamos a seguir viendo el resto en otros mensajes, pero dice nuestra posición en Cristo. ¿Qué es lo que Jesús hizo en tu vida? Esto es lo que dice. Entonces, mira, hay algunas cosas que suceden en la vida de cristiano. Esto está en el versículo 12 hasta el 14, los últimos 3, ¿sí? Lo primero que hace Dios cuando le aceptamos como nuestro Salvador es nos hace herederos, herederos de su reino. O sea, nos da el lugar, esa posición en el cielo. Predicamos de esto de la vida eterna, de que Dios nos da la esperanza de la salvación y de la vida eterna en el cielo y nos hace sus herederos. Vamos a recibir ese lugar que Cristo mismo está preparando para nosotros. Hablamos de aquellos que se arrepienten de su pecado y aceptan a Cristo como su Salvador. Esto es lo que le está diciendo Pablo a esta gente de Colosas. Nos rescató del reinado de Satanás. Otra de las cosas que hace el mensaje de Cristo. Nos rescata
del reinado de Satanás. ¿Sí? Nos rescata de ese dominio que tiene que ver con Satanás, ¿no? Lo otro que sucede es que nos trae a su reino. No solo nos rescata de un lugar malo, de un lugar de un dominio de Satanás. Cuando hablo a veces uno dice, bueno, el reino de Satanás habla de las adicciones, ¿no? Pero, ¿sabes? Tuve un compañero de trabajo en la facultad, muy querido, muy buen profesor, y un día se suicidó. Él, no sé qué habría en su cabeza, siempre me quedó la carga de no haber podido hablar un poco más con él. Un día se suicidó. ¿Sabes qué? Eso es el reino de Satanás. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Así es como termina. Así es como termina el reino de Satanás, destruyendo la vida de la gente. No era una persona con adicciones, era el dueño de una empresa, era uno de los mejores profesores que hubo en la facultad. Era un tipo excelente con el cual podías charlar de cualquier tema, incluido de la fe. Sin embargo, Satanás distorsionó su mente, sus ideas, no sé por qué, y él terminó su vida de esa manera. Así es como trabaja Satanás. Y de ese reino es donde nos rescata Dios. De ese reino es donde nos rescata Dios y nos trae a su reino. No solo te rescata para que la pases bien. Este es un concepto bíblico súper importante. Dios no solo nos rescata para que la pasemos bien, para que seamos felices. Uno dice, bueno, Dios trajo felicidad a mi vida. Y es cierto. Pero ¿sabes qué? Dios te cambia de posición. Lo que antes era el reino de Satanás, ahora Dios te pone en su reino. ¿Para qué? Para que le sirvas. Para que sirvas al rey. Por eso estamos en un reino, para servir al rey. Estabas en el reino de Satanás y ahí es donde ibas a terminar con Satanás. Dios te cambia. ¿Para qué? Para que le sirvas. Y uno dice, para que le sirvas significa que tengo que tener un ministerio en la iglesia. No, no necesariamente. Significa que voy a representarle donde estoy. En el lugar de mi trabajo, ahí es donde sirvo. En el lugar de mi barrio, en mi familia, ahí es donde sirvo. En mi propia casa es donde voy a ministrar a mi familia, es donde voy a servir al rey. Ahí es donde me cambia de reino. Me cambia de reino, es lo primero que hace el Señor y trabajo para construir su reino. Nos redimió del pecado. Cuando hablamos de redimir, ¿sabes de qué es la idea? Del que paga el precio. Jesús pagó la culpa de mi pecado. Mire, cuánto pecado cargó Jesús. Y eso lo hizo porque me amaba. No hubo otro motivo. ¿Sabes qué? Ahí es donde Jesús hizo toda la obra y donde lo único que queda para mí es el lugar de respuesta en esto. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Sí, vivo en el reino de Satanás, vivo en pecado. El pecado es el que me separa totalmente de Dios, pero Cristo lo pagó. Mi respuesta es por la fe, dice el apóstol Pablo al principio de todo esto, ¿no? La fe es solamente creer. Solamente con creer alcanza para ser perdonado, para ser redimido, comprado y para ser heredero. Solamente creer, eso alcanza. Eso es lo que alcanza para poder ser salvo. Y cuando le pedimos perdón, ahí va el último resultado. Dice, nos perdona. Dios nos perdona. Perdona tu pecado. ¿Cuál es lo necesario para ser perdonado? Entonces es solamente pedir perdón. El apóstol Pablo también lo explica esto más profundo en otras cartas. Pidiendo perdón, confesando por tus pecados. Confesando tus pecados a Dios es donde obtenemos el perdón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estos son los beneficios de poder o de los beneficios de nuestra posición en Cristo cuando le aceptamos. Ahora, mira, yo quiero mostrarte esta última imagen. Ahí. Creo que quedamos ahí, ¿no? ¿Podés pasarme uno? Uy, arrancamos de nuevo.
Bueno, ahí las chicas lo van a poner. ¿Avanza con este? No. Pásalo hasta la última, cuando llegas. No importa, no hay problema. Gracias, igual. Entonces, esta es nuestra posición. ¿Sabes qué es lo que yo quería compartirte en este mensaje? Lo que hace Pablo es decir, ¿viste un iceberg? ¿Alguna vez viste un iceberg en la tele o una foto? Es esa montaña de hielo que va flotando en el mar. No sé si vieron la película de Titanic, esa que se choca el iceberg. Bueno, eso es un iceberg, es una montaña de hielo que se desprende de los glaciares y queda flotando en el agua. Y uno ve la parte de afuera del iceberg. Ahí está. Bueno, ahí lo tienen. Gracias. Ahí lo tienen, ¿no? Uno ve la parte de afuera del iceberg. ¿Ves? Que es esa montañita que va flotando ahí con la habrán visto en los dibujitos, con el pingüino, la foca y un lobo marino ahí arriba que están dando vueltas. Sí, y uno ve esa cosita de arriba. Pero en realidad para que eso flote se necesita todo lo de abajo. Si no, no flota el iceberg. Y eso es lo peligroso, porque lo de abajo es mucho más grande que lo de arriba y es lo que los barcos no ven, porque está abajo y es donde uno se lo puede chocar, puede crecer para abajo o para lo ancho también. Así es como están flotando los icebergs, se desprenden de las aguas más congeladas del Ártico o de la Antártida y van flotando hasta que se terminan derritiendo más adentro en el mar. Entonces hay zonas donde los barcos navegan y están estos cosos en el medio flotando y uno ve solo lo que está afuera. Y a mí me hace pensar en lo que vemos nosotros. Lo que vemos, lo de afuera es cómo nos comportamos, lo que hacemos, eso es lo que se ve, cómo nos vestimos, es lo que hacemos, las cosas que hacemos, todo eso es lo que está afuera. Pero en realidad, como personas, nosotros somos mucho más de lo que se ve. Hay mucho más adentro, hay mucho más abajo, ¿no? A mí me gusta ver Shrek. ¿A usted le gusta Shrek? ¿Viste cuando va con el burro hablando y el burro y Shrek le dice al burro, ¿no? Es que los ogros somos como la cebolla. ¿Recuerda esa parte? Sí, apestan y tienen pelitos, dice el burro. No, tienen capas. Esto es las capas. ¿Viste? Las capas hay que pelar para llegar al centro de la cebolla, para sacarlo útil. El iceberg, esta es la idea de lo que está transmitiendo Pablo. Miren, la conducta, lo que está afuera, solo cambia cuando trabajo en lo de abajo. ¿Entendés? Esto, si yo puedo llegar a empujar el iceberg para abajo, pero ¿sabés qué va a pasar en un momento? Eso va a salir otra vez, porque el iceberg, todo lo que está abajo es lo que le da la flotación, lo va a sacar de nuevo. Entonces, cualquier cosa está abajo lo importante. Cuando yo empiezo a trabajar abajo, el resultado es el que se ve arriba. ¿Se entiende eso? Y esto es lo que dice Pablo. Mirá, ustedes tienen una creencia equivocada, pero ¿sabes cuál es el tema? Hay que empezar por abajo. Hay que empezar a ver por dónde crees. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que cambia tu vida? Entonces el resultado se va a ver afuera en la conducta. ¿Sabes qué dice? El Evangelio nos transforma. ¿Por qué? Porque yo lo creo, lo acepto. Entonces cambia mi forma de pensar. Y mi posición en Cristo es la que va a hacer que mi vida sea distinta. No es la iglesia o el pastor o el líder que me venga a machacar las cosas que tengo que cambiar, sino es Cristo en mi vida el que empieza a hacer los cambios. Es Cristo en mi vida el que empieza a transformar, es Cristo en mi vida el que empieza a hacer los cambios exteriores. Las cosas que se ven. A veces nos enfocamos tanto en la conducta, yo me enfoco un montón en la conducta, ¿por qué? Porque es lo que vemos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, hay que ir más abajo. Empezó en la oración, orando por los demás. Empezó donde, bueno, mirá, ¿sabés qué? ¿Quién sos en Cristo? Eso hace el cambio. Cuando empezás a entender quién sos en Cristo, tu vida empieza a cambiar. Cuando empezás a
darte cuenta de que Cristo perdonó tu pecado y te arrepentís, es donde empieza a cambiar, a dejar el pecado, a ser libre de las adicciones, a ser libre de las ataduras de Satanás. Es cuando empiezo a entender que Cristo es el que transforma mi vida, que el poder de Dios está en mi vida y que le tengo adentro. ¿Sabes qué? Si uno cree que la transformación está en la acumulación de conocimiento, no voy a llegar nunca. Si yo creo que la salvación está en hacer buenas obras, en mi comportamiento, eso, no voy a llegar nunca. Entonces, lo que se ve por afuera es pura apariencia, no va a durar mucho. Pero cuando entiendo que Cristo transformó mi vida, cuando le entrego mi vida a Dios, ahí es donde empieza la transformación, empieza el cambio. ¿Por qué? Porque digo, esto es lo que hace el Espíritu Santo dentro de mi vida, desde el momento en que lo conocí, desde el momento en que acepté a Cristo como mi Salvador. Empiezo a cambiar desde abajo. Empiezo a lo que sería tener una relación con Dios, a conocerlo. Viste que Pablo dice, ora para que puedan tener el conocimiento de Dios. Eso es lo que hablamos, no solamente un conocimiento intelectual, sino conocer a Dios como persona, conocerlo como es, para que Él pueda transformar tu vida. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Cuando uno empieza a conocer a Dios de esa manera, eso se empieza a ver. Empieza a cambiar mi conducta, empieza a cambiar mi matrimonio, mi familia, mi lugar de trabajo. Las cosas empiezan a cambiar porque Cristo está haciendo una obra en mi vida desde adentro. No tiene que ver con la apariencia, de cómo me he visto, de cómo... Eso lo puedo controlar desde afuera. Es más, si me pongo muy estricto y cosas así, podemos lograrlo en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, ¿no? En la escuela todos tienen que venir, donde trabajo yo, todos tienen que venir con zapatos de seguridad porque es taller. Entonces todos, y bueno, los ponemos todos igual, en la apariencia. Pero cuando enseñamos el valor de cuidarse y de cómo usar las herramientas y de cómo trabajar para no lastimarse, ahora sí quiero usar los zapatos de seguridad, porque entendí el motivo, no es solamente porque yo lo estoy obligando si no le pongo mala nota, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Cuando empezamos a conocer a Cristo, cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y le damos ese lugar, Él empieza a hacer la transformación. Empieza a hacer esa transformación de cambiar totalmente a las personas, de cambiar la vida, de cambiar en una nueva persona. Y este es el mensaje que da el apóstol Pablo a los de Colosa. Le muestra la diferencia entre ser y hacer. Empieza primero, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y quería preguntarte en esta mañana, ¿quién sos? Si Dios te preguntara, ¿quién sos? ¿Cuál sería tu respuesta? Si alguien te pregunta quién sos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Podrías decirle, soy hijo de Dios porque un día le acepté por la fe? Bueno, estoy en camino, tal vez, estoy empezando a entender. ¿Sabes? Dios quiere darte esa oportunidad de ser su hijo. Y no depende de tu asistencia regular a la iglesia, de tu obediencia a alguien en particular. Depende de aceptar a Cristo como tu Salvador. Yo no sé si ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, pero si no lo hiciste, tal vez hoy es una buena oportunidad para hacerlo. No te vayas de este lugar sin tomar una decisión. Te animo a que te acerques a la persona que te invitó, a algún conocido, a alguien que tengas cercano en el banco, a alguien que esté cerca al lado tuyo, o si querés venir, pregúntame. Pero no te vayas sin que alguien te pueda explicar más del Evangelio, sin que alguien te pueda contar más de Jesús. Es la oportunidad de que tenés de poder ser heredero, de poder ser transformado, y eso viene con conocer a Cristo como Salvador. Empieza por aceptar a Cristo por la fe y pedirle perdón por tu pecado. Me gustaría orar para terminar esta parte del mensaje. Señor, quiero darte gracias en esta mañana porque podemos escuchar tu voz, podemos escuchar tu palabra, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón, de manera que la transforme, así como pasaba con la gente de Colosas, Señor, para que ellos puedan ser transformados, no por una religión, no por una doctrina, sino
por el Espíritu Santo obrando en la vida de cada creyente, Señor. Y eso es lo que buscamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, que nos traiga ese perdón, esa redención, Señor, que tanto necesitamos, que nos traiga, Señor, esa convicción de pecado, de lo que hacemos y no está tan bien, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, Señor, porque realmente necesitamos eso. En nombre de Jesús, amén.